Desde el año 2000, cuando el Papa San Juan Pablo II ahora canonizó a Sor Faustina Kowalska, él determinó que el segundo domingo después de la resurrección fuera un día dedicado a meditar en la misericordia de Dios. Pero esto, estimados hermanos, no es nada nuevo. Cuando vamos nosotros a leer a San Agustín, él nos dice expresamente que la semana que viene después de la resurrección, del domingo de resurrección, es la semana de la misericordia, porque ahora Jesús ya murió y resucitó y comienza a entregar los frutos de su muerte y resurrección. O sea, estamos en esa línea. Moisés un día le hizo una pregunta difícil al Señor. Señor, yo quiero saber tu nombre. Muy bien, Moisés. Métete entre las hendiduras de las rocas y yo voy a pasar diciendo mi nombre. Y pasó el Señor gritando, Yahvé, Yahvé, lento a la ira y rico en misericordia. Así nos cuenta el libro del Éxodo. El Señor mismo revela su nombre, Yahvé. Yahvé quiere decir yo soy. Yahvé es una palabra hebrea, yo soy. ¿Y cómo es ese yo soy? Lento a la cólera y rico en misericordia. Por eso nosotros decimos la misericordia. Y San Agustín y Santo Tomás de Aquino nos dicen el atributo principal de Dios es la misericordia. Y en el Salmo 103 nos encontramos algo fabuloso. Nos dice, el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos trata como merecen nuestros pecados. ¿Qué tal que nos tratara como merecen nuestros pecados? Seríamos destruidos. Y precisamente ahí está la misericordia del Señor. No nos trata como merecen nuestros pecados. También el Salmo 103 dice, es tan tierno como un padre con sus hijos. Así presenta la Biblia a Dios, Dios misericordioso. Pero sobre todo les diría yo, el capítulo 1 de Isaías 1:18. A los que han faltado, a los que han pecado, el Señor les dice, vengan, vamos a arreglar este asunto. Aunque los pecados de ustedes sean rojos como la grana, ustedes van a quedar más blancos que la nieve. Hermanos, así quiere el Señor que nos sintamos. Cuando de corazón hemos confesado nuestros pecados, que aceptemos ese perdón, es la palabra del Señor. Quiere que nos sintamos blancos como la nieve, y esto no es muy común. Una de las cosas que cuesta más es aceptar el perdón de Dios, sentirse uno perdonado y no ver hacia atrás. Sentirse uno perdonado, comienza algo nuevo. Y algo más que añade el Señor en este mismo profeta Isaías 43:25. Dice, no me acordaré más de sus pecados. Hermanos, no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué nos estamos acordando nosotros? Él ya no se acuerda. Eso ya pasó. Lo hundí en el fondo del mar, dice el Señor. No hay ningún buzo que pueda llegar hasta ahí, en el fondo del mar. Estimados hermanos, tomémosle la palabra del Señor, es su misericordia. Por su misericordia, Él a nosotros queremos rojos con el pecado, nos quiere blancos como la nieve y nos dice, yo nunca más me voy a acordar de tus pecados. Así es que esa predicación que a veces se hace, que él va a llegar ante el tribunal del Señor y el Señor toma el libro y mira lo que pasó en el año tal y lo que hiciste, aquí se te pasó la mano. Mentira, no me acordaré más de sus pecados. A la luz de la Biblia nos aferramos a eso y debemos aceptarlo, dificilísimo aceptarlo. Porque muchas personas a cada rato quieren hacer una confesión general de todos los pecados de su vida, si ya quedaron blancos como la nieve. No me acordaré más de sus pecados. En esto nos da ejemplo San Pablo. Imagínense,
Él había perseguido nada menos que a Jesús resucitado. Quería borrarlo del mapa. Qué pecado tan grande, y con la escritura en la mano, con la escritura en la mano. Pero cuando él se convirtió, él dijo, olvidando lo que queda atrás, solo miro hacia adelante, hacia la corona de gloria que el Señor tiene preparada para mí. Esa es nuestra actitud. Pablo no, mire yo todo, no, olvidando lo que queda atrás. Y eso es lo que quiere el Señor, y eso es confiar en su misericordia. La carta a los Colosenses dice que Jesús es la imagen visible de Dios que es invisible. Dios es invisible porque es espíritu, no tiene imagen. Pero cuando vemos a Jesús, esta es la imagen de Dios. ¿Quiere saber usted cómo es Dios? Fíjese en Jesús. Clave sus ojos en Jesús. Oiga lo que dice el Evangelio acerca de Jesús. Ese es Jesús. El apóstol Felipe un día le dijo al Señor, Señor, nos has hablado del Padre, muéstranos al Padre. Felipe, le contestó el Señor, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Dios, Jesús se identificó con Dios, con el Padre, y así lo debemos hacer nosotros. El que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, ¿cómo vemos la misericordia de Jesús? Tomemos algunos pasajes de la Escritura. A Jesús le llevan a una mujer adúltera. Según la ley, había que apedrearla en la calle. Esa era la ley en ese tiempo. Y al Señor le quieren poner zancadilla. Señor, cumplimos con la ley. Si dice sí, que falto de misericordia. Si dice no la apedreen, falta contra la ley. Según ellos ya tenían la trampa bien preparada. Todos sabemos lo que hizo Jesús. Primero, el que no tenga pecado que le lance la primera piedra. Y luego se pone a escribir en el suelo. Signos misteriosos, todos, ¿qué estará escribiendo? ¿Qué estará escribiendo? Y cada uno comienza a escuchar la voz de su conciencia y se dan cuenta que ellos son adúlteros. No solo una vez, sino varias veces. Entre los que iban con su piedra en la mano había adúlteras y adúlteros. Y cuando cada uno comienza a cuestionarse, mejor se comenzaron a ir. Primero los más viejitos, dice la Biblia, fueron los primeros que se fueron, hasta que el Señor se quedó solo él con aquella mujer. Y le dice, mujer, nadie te condena. No, Señor, yo tampoco, pero no vuelvas a pecar. No le dijo, aquí no pasó nada, no vuelvas a pecar. Es decir, te salvaste de esta. Aprovecha. Yo siempre he creído que esa mujer se habrá convertido en una santa. Después de una experiencia tan fabulosa de la misericordia de Dios, como Jesús, Dios y hombre, purísimo, se valió de un truco para salvarla. Y puso en cuestión a todos aquellos que querían apedrearla. Ninguno se atrevió. Esa es la misericordia del Señor. Lo mismo, estimados hermanos, el caso del que ahora llamamos el buen ladrón. Ahora lo llamamos así. Él era un delincuente, por eso estaba en la pena máxima, que era la cruz. Pero él tuvo una gracia muy grande que tuvieron todos los demás, pero él aprovechó. Dice San Marcos que a Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Así es que en esas 6 horas los ladrones y los soldados todos pudieron oír las 7 palabras, una predicación. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que se mete hasta lo profundo de nosotros y somete a juicio nuestros pensamientos e intenciones. Y aquel ladrón de la derecha se le metió la palabra de Dios como espada de doble filo y él comenzó a ver su realidad. Y entonces regañó al otro ladrón. Deja de estar insultando, ese que está ahí es justo. Justo en la Biblia quiere decir santo. Ese es santo. Nosotros somos delincuentes, por eso estamos pagando aquí nuestro delito. Se estaba confesando en público. Primero le vino la fe. Comenzó a ver a Jesús no como un delincuente, sino como un rey.
Mientras los que sabían mucho la Escritura maltrataban a Jesús, bájate la cruz y vamos a creer en ti. Y en cambio él, que tal vez nunca había oído ninguna predicación, ahora al oír las palabras de Jesús se le metieron, provocaron en él la fe. Comenzó a ver a Jesús como un rey. Sintió necesidad de clamar a él. Primero se confesó en público: nosotros somos delincuentes, por eso estamos pagando aquí nuestro delito. Ese es justo. Y le dice su propio nombre. Vayan a ver ustedes en el Evangelio, a Jesús lo llaman Señor, lo llaman Maestro, pero con su propio nombre. Él con su propio nombre: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo está viendo como un rey. La fe lo lleva a eso, a verlo como rey, y clama a él. Primero se arrepintió, dio testimonio de que Jesús era justo, acusó sus pecados en público, le llegó la fe, lo vio como el rey y clamó a él. Y el Señor no le dijo: ahora vienes con eso, ahora que estás por morir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, junto con Jesús entró el que antes era un delincuente, y por eso ahora lo llamamos San Dimas, porque nadie de nosotros duda que está en el cielo. Jesús mismo lo canonizó. La misericordia del Señor. En el momento que una persona se arrepiente y acude a Jesús de corazón, Él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Como le dijo a Zaqueo el sinvergüenza, en la casa del cual Jesús comió y habló, y a él también le llegó la palabra y se confesó en público y pidió perdón. Y el Señor le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ese hoy es muy importante. ¿Y qué me dicen ustedes de la que anunció la noticia más grande de la historia, la resurrección de Jesús? No fue el primer Papa San Pedro, ni fue el gran teólogo San Juan. Fue una mujer que había llevado una vida muy licenciosa, según dicen los padres de la Iglesia, que son aquellos que vinieron después de los apóstoles. Pues fue nada menos que María Magdalena. Ella, que fue la primera que llegó al sepulcro, la que creyó que se habían robado el cadáver del Señor, pero después, cuando Jesús se le aparece, le envía: vete a dar la noticia. ¿A quiénes? A la jerarquía, a Pedro y los demás. Es como que alguien llegue donde el Papa: lo vengo a evangelizar yo a usted. Pues eso fue lo que hizo María Magdalena, y el Señor escogió a esa mujer que no había llevado una vida santa. De ella el Señor había tenido que sacar 7 demonios, pero ahora para el Señor los 7 demonios ya no contaban, ni los pecados de aquella mujer. Ahora contaba su fe, su amor puesto en evidencia. Ella no había tenido miedo de estar junto a la cruz, no había tenido miedo de ir al sepulcro. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el ladrón. A ella la manda a dar la noticia de la resurrección. El Señor, una vez que ve sincero arrepentimiento, le aplica el valor de su sangre. Y aquella persona, blanca como la nieve, la veía Jesús, blanca, no se acordaba de todo el pasado de María Magdalena. Esa es la misericordia del Señor. Pedro, el primer papa de la Iglesia, con tantos privilegios que el Señor le había dado: tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, las llaves del reino de los cielos. El que lo había negado, el Señor se industria cuando lo llevan de un lugar a otro para ver a Pedro, porque sabe que está medio escondido en los que están por ahí, y lo ve con una mirada de misericordia. Pedro no leyó reproche en la mirada de Jesús, leyó la misericordia de Jesús. Por eso comenzó a llorar impetuosamente, y por medio de esas lágrimas estaba sacando todo el charco de sus pecados y estaba siendo limpiado con la sangre de Cristo. Esa es la misericordia del Señor. Debemos dejarnos ver por Jesús. ¿Qué mérito tenía Pedro para que el Señor lo buscara para verlo? Ninguno.
El Señor no está buscando méritos, está buscando el arrepentimiento o provocando el arrepentimiento. Y por eso nos mira. Y la mirada de Jesús es de misericordia, nunca es de condena. Jesús quiso que la gente entendiera que el atributo mayor de Dios era la misericordia. Y por eso cuando habló de la misericordia de Dios, no hizo un discurso teológico. Se inventó unos cuentecitos con un mensaje tremendo. Nosotros los llamamos ahora parábolas. Recordamos aquel hijo que malcriadamente se va de su casa, el papá ni siquiera enfermo está, ni viejito, y ya le pide la herencia de una vez y el papá se la da. Y le da libertad y se va. Y como no sabe administrar dinero, se lo gasta en 2 por 3. Y va a pedir trabajo, pero como no saben hacer nada porque es un inútil, solo le dieron cuidar cerdos. Para los judíos cuidar cerdos es algo inmundo. Y mientras él está ahí, los cerdos tienen para comer bellotas con lodo. Y él quería comer eso y no lo dejaban. Hasta que en el silencio comienza a oír la voz de su conciencia. Y entonces comienza a decir, tan bueno mi padre, todo lo que me dio, cómo me trató, y yo cómo le he correspondido. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo, trátame como uno de tus esclavos. Y eso era lo que le quería decir al padre. Y se pone en camino. Y el papá, que siempre estaba viendo hacia el horizonte, a ver si algún día volvía el hijo, cuando a lo lejos lo ve, sale corriendo. Aquel quería expresarle el discursito que se había preparado, no lo dejó a base de abrazos y besos y vayan a traer nuevas sandalias. ¿Cómo va a ser mi hijo descalzo? Solo los esclavos van descalzos. ¿Cómo es que mi hijo no tiene anillo al dedo? Signo de nobleza, vayan a traer nuevo anillo, tráiganle un nuevo vestido, esos harapos, mis hijos, ¿cómo va a ser? Y después le prepara una fiesta y aquel no quiere entrar porque no se siente digno. Hermanos, lo que el Señor quiere es que entremos en la fiesta de la misericordia que Él nos dio. Nadie es digno. Si no nos prepara la fiesta por digno, ¿qué digno era aquel hijo que se había malgastado en malas mujeres, dice el texto, su dinero con los amigos? ¿Qué mérito? Ninguno. El Señor no está esperando méritos nuestros, espera nuestra confianza en su misericordia y nuestra confesión como el buen ladrón. Yo merezco esto, por mis pecados estoy pagando mi delito. La misericordia del Señor cae encima del que se acerca a Él con humildad para pedir perdón y confiar, no exhibiendo sus méritos, sino confiando en la misericordia del Señor. También la otra parábola preciosa, la de la oveja perdida. Por caprichosa se perdió la oveja, por desobediente se fue por otro lado y después no encontró el camino. Y deja las 99 ovejas, 99 contra una. Y va a buscarla bajo la lluvia, bajo la tormenta, y cuando la encuentra no la reprocha, se la pone sobre los hombros. Contento regresa contando la gran noticia. Pero lo más importante de eso es el comentario que hace Jesús. En el cielo se hará más fiesta por un pecador que se convierte que no por 99 justos que no necesitan conversión. Ese comentario es explosivo. Y esa es la misericordia de Dios. Si alguno dice, yo nunca he sido oveja perdida, es la más perdida que hay, entonces ni siquiera se ha dado cuenta que se ha perdido. Es tremendo. Todos nos hemos perdido. Y si tenemos salvación es porque la necesitamos. Y un día el Señor nos fue a buscar y nos dijo que quería que nos sintiéramos blancos como la nieve y que entráramos en la fiesta. Lo más difícil es atreverse a entrar en la fiesta. Muchos todavía no han entrado. Todavía se están dando golpes de pecho. Ya se confesaron un montón de veces y no se atreven a tener una religión de gozo de Jesús resucitado, sino golpeándose, tan malo que soy.
Deben aprender de San Pablo, olvidando lo que queda atrás, solo miro hacia adelante, hacia la corona de gloria que el Señor tiene preparada para mí. Eso es lo que nos dice. Y algo más, estimados hermanos, vean ustedes el gran regalo el día de la resurrección, cuando se aparece a sus apóstoles que están avergonzados, llorando, dice de San Marcos que estaban, sin que se abrieran puertas ni ventanas, aparece Jesús. Y en lugar de gritar aleluya, dice San Lucas que gritaron fantasmas, se asustaron. El Señor tiene que quitarles el miedo, le dicen, miren mis manos, mi costado. Como quien dice, aquí está el precio que he pagado yo por sus pecados, acéptenlo. Shalom, la paz para ustedes. Cuando lo aceptan, entonces según el capítulo 20 de San Juan, dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes los perdonen, los pecados les van a quedar perdonados, y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. Estimados hermanos, el regalo del sacramento de la confesión que tantas veces hemos necesitado, ahí se nos aplica la sangre de Cristo. Ahí se nos vuelve a decir, miren mis manos y mi costado. Acepten el valor de mi sangre, siéntanse blancos como la nieve, entren en la fiesta que les he preparado. El gran regalo. Y además, en la última cena Jesús dijo, este es el cáliz de mi sangre de la nueva alianza que les entrego para el perdón de sus pecados. Hermanos, la Eucaristía es cuando nos comemos el cuerpo y la sangre de Jesús, la misericordia. El vino de la nueva alianza, ya no con sangre de corderos o de toros, sino con la sangre de Cristo. Nos comemos la sangre de Cristo y Él quiere, siéntanse blancos como la nieve. Les prometo que nunca más me voy a acordar de sus pecados. Promesa del Señor. Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Si recibimos misericordia, nos pide misericordia para los demás. Por eso Santiago dice, si alguno no tiene misericordia, va a recibir una reprensión tremenda. Santiago en esto dice, juicio sin misericordia habrá para el que no tuvo misericordia. Si el Señor nos ha perdonado, quiere que perdonemos, que tengamos misericordia. Por eso en este momento nosotros debemos ser como Bartimeo, el ciego Bartimeo. Aquel pobre oyó hablar de Jesús y dijo, voy a poner mi confianza. Preguntó por dónde iba a pasar, quiso que lo dejaran ahí cerca, y cuando iba pasando Jesús comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. La gente, ciego, imprudente, cállese, no nos deja oír a Jesús, quiten a ese ciego. Y Jesús dijo, tráigame a ese ciego, y lo curó inmediatamente. Los demás lo despreciaban y Él con su misericordia oyó el clamor. El día de hoy es el día de gritar como Bartimeo, Señor, ten misericordia de mí. Por eso, en este momento, estimados hermanos, 3 veces como Bartimeo vamos a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que así sea para todos nosotros. Amén, aleluya.